El título de nuestra meditación para esta mañana es En los pasos de Jesús. Un título bastante sugerente, bien importante, para lo cual voy a dar lectura en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Este pasaje es un patrón de vida que nosotros tenemos, que encontramos aquí en las Escrituras. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque una vez más tú nos das la ocasión, la oportunidad de mirar tu palabra, de exponerla, de entregarla a tu pueblo. Y gracias, Señor, porque tú nos estás bendiciendo. Hemos comenzado este culto de adoración y servicio a ti. Y con gozo, Señor, hemos cantado a ti, hemos leído tu palabra. Con gozo hemos participado de esta primera parte. Y ahora te rogamos, Señor, que tú dirijas nuestros pensamientos, nuestro corazón a ti, y que todo lo que vamos a ver en esta mañana podamos aplicarlo a nuestra vida. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En los pasos de Jesús. En nuestros tiempos, la Iglesia se está caracterizando por el formalismo y la indiferencia. Es una característica que tiene la Iglesia de hoy. En todo vemos eso, formalismo, hacer las cosas como tienen que ser hechas, sin salirse de las reglas, sin salirse de los parámetros que se han indicado, y la indiferencia. Llegamos al culto, escuchamos la palabra y muchas veces quedamos igual como hemos llegado. Formalismo, porque se ha acostumbrado a hacer todo en forma mecánica, muchas veces sin comprender las cosas de Dios, siguiendo un evangelio de costumbres que se han arraigado con el pasar del tiempo, orando sin pensar en lo que se dice o se está pidiendo, cantando por una mera costumbre de hacerlo, pero sin pensar en el mensaje que el canto tiene, leyendo las Escrituras, pero sin entender el contenido de ellas. ¿A cuántos de nosotros, convencidos de interpretar las cosas de Dios, pero
confiando en nuestros pobres razonamientos humanos, ¿nos estará sucediendo lo mismo? Es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Para qué viene la iglesia? ¿Para qué vengo al templo? ¿Para qué tengo comunión con los hermanos? ¿Para qué me reúno en este lugar? ¿Verdad? Y que no nos tome el formalismo de que vengo porque tengo que venir. Que no sea eso la parte formal de nuestra vida, sino que venimos aquí porque venimos a adorar a Dios. Venimos a alabar su santo nombre. Y así lo cantamos en los coros. ¿Cuántas veces cantamos, vine a alabar a Dios? Vine a alabar su santo nombre. Pero nuestro pensamiento muchas veces se está girando en otras cosas, en otros asuntos. La indiferencia. Porque el pueblo escucha y escucha, pero no pone en práctica lo que ha oído. Es lo que algunos predicadores dicen acerca de ella, de la iglesia, que se ha vuelto en consumidora de sermones, pero que no los aplica a su vida diaria personal. Eso es indiferencia. La indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia un objeto o un asunto determinado. Se mantiene en un punto equidistante. Y concluye diciendo, me da lo mismo. Me da lo mismo lo bueno o lo malo. Si lo hice bien, si no lo hice bien. Me da lo mismo ganar o perder. Me da lo mismo asistir a la iglesia o no asistir. Y lamentablemente este patrón lo vemos nosotros en muchas personas. Y así se cae en ese estado de indiferencia que va enfriando su vida espiritual y su relación con el Señor. El evangelista Mateo escribió citando a Isaías 29:13, lo que ya leímos en la lectura devocional. Este pueblo de labios me honra. De labios salen las palabras, sale el canto, sale el contenido del coro o del himno que estamos cantando, pero su corazón está lejos de mí. Triste, ¿verdad? Lamentable. Su corazón está lejos de mí. Parecen dos acusaciones exageradas, pero el tiempo nos está mostrando cómo se ha perdido en la iglesia la piedad, el amor y la consagración que caracterizaba a la iglesia en sus comienzos. ¿Y cuál es la causa? Esta es porque la iglesia no ha andado como debe en los pasos de Jesús. Entonces, de aquí surge una pregunta. ¿Qué es andar en los pasos de Jesús? Podemos ver al menos tres cosas. Significa tener una vida activa que no se conforma con solo saber, sino en poner en práctica lo que ha aprendido. Eso es andar en los pasos de Jesús. ¿Cuántas cosas sabemos acerca de las Escrituras, pero no las practicamos? ¿Cuánta enseñanza encontramos en la Biblia? Que estamos de acuerdo con ella, que las leemos y nos gusta, que muchas veces decimos que hermoso este salmo, pero al momento de tener que poner en práctica en nuestra vida personal, práctica, esta lectura que hemos tenido, no la aplicamos a nuestra vida. Indica, el andar en los pasos de Jesús indica un movimiento positivo, no solo a no hacer el mal,
y apartarse de Él, sino que al contrario, hacer el bien, que es lo más importante para nuestro andar en el Señor. No matarás. Es negativo, un mandamiento negativo que da Dios aquí. No matarás, no debes hacerlo, por ningún motivo. No matarás. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Es positivo. Podemos abstenernos de lo primero, de no matar, de no hacer lo malo, pero tampoco hacer lo segundo y mantenernos indiferentes a la palabra de Dios. El joven rico que encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23, que se acercó al Señor, era un buen judío, porque decía que cumplía con todos los preceptos de la ley. Jesús le dice: amarás a tu prójimo, no robarás, adorarás a tu Dios. Todo eso lo he cumplido, todo eso lo he hecho en mi vida. Entonces Jesús le dice: si todo eso has hecho, entonces toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Es decir, amarás. No hacía lo primero, lo malo, pero tampoco hacía lo bueno. Y se mantenía indiferente. Entonces, él estaba catalogado como un buen judío, con todos los preceptos de la ley que él cumplía, pero no calificaba para ser un buen cristiano, porque no tenía lo principal. En tercer lugar, vemos que andar en los pasos de Jesús significa moverse en el mismo sentido de Jesús. Andar en los pasos de Jesús es ir, caminar con Él, a donde el Señor vaya, y estar con Él, moverme con el Señor. Eso es el significado de andar con el Señor. Ir en el mismo sentido, siempre adelante, siempre avanzando, siempre donde sea necesaria la presencia de un creyente que lleve la palabra de Dios. Es notable su ejemplo dado a los discípulos en Juan capítulo 13, versículos 13 al 17, cuando Él, humillándose como persona, siendo el Maestro, siendo el Hijo de Dios, lava los pies de sus discípulos. El apóstol Pedro también insiste en este aspecto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que nos dice la Escritura, que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. ¿Cómo anduvo Jesús? Amando al Padre, y así lo pide de nosotros. En Primera de Juan 12, 15 al 17, es decir, en comunión completa con Él. ¿Qué comunión más profunda tenía el Señor Jesucristo con el Padre? Una comunión que no transaba por ninguna otra cosa. Cuando llama a los discípulos a orar, ahí en el huerto de Getsemaní, porque Él tenía que enfrentar la gran prueba de ir a la cruz para morir por nosotros, le dice a los discípulos que se queden allí en oración. Y Él se aleja algunos metros, se arrodilla ante el Padre orando.
por la prueba tremenda que tenía que pasar. Después de haber orado, dice el Evangelio que se levanta, va a ver a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Los despierta, les dice nuevamente que deben orar para que no entren en tentación, se retira y sigue orando al Padre. Por segunda vez se levanta y va a ver a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y muchas veces la iglesia está así. La iglesia está dormida. A pesar de que el Señor nos manda en su palabra que oremos en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, dice la Escritura. Es decir, con toda la fuerza, con toda la intensidad de nuestro corazón. Aquí está ese mandamiento del Señor, pero mientras tanto la iglesia está durmiendo. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de pruebas para la iglesia, para el cristiano. Vienen tiempos que no sabemos cómo enfrentaremos, pero nosotros seguimos durmiendo. Mostrando siempre su amor a los hombres en vida y servicio. Y así lo hizo nuestro Señor. Y así nos pide que nosotros también lo hagamos. En santidad. Jesús se guardó del pecado. Hebreos 2:18 nos dice, Él mismo padeció siendo tentado, pero sin pecado. Recordamos la tentación de Jesús en el desierto. Está allí 40 días y 40 noches orando. Hermanos, ¿le han tomado el peso a ese pasaje? 40 días y 40 noches orando. ¿Y cuánto es lo más que podemos orar nosotros? ¿10 minutos? ¿15? ¿20? ¿5? ¿O 3? Esa fue la actitud de Jesús. Y Él quiere que nosotros andemos en sus pasos. Él quiere que nosotros le sigamos de cerca, no de lejos. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, dice que los discípulos escaparon. Y que Pedro le siguió de lejos. Es decir, allá el Señor, yo por acá. No estuvo al lado de él. Le siguió de lejos. Y eso le llevó después a la negación que el Señor le había dicho que iba a suceder. Jesús fue tentado ahí en el desierto y oraba. Oraba por su ministerio. Oraba por la obra que iba a tener que realizar. Y oraba por nosotros, por la iglesia, por sus hijos. Nos preguntamos, ¿por qué debemos andar como Él anduvo? ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros hombres y mujeres. Y debemos seguir su ejemplo porque Él nos hizo. Así como el niño pequeño sigue el ejemplo del padre, de la madre, en las cosas que realiza, porque él nació de esas dos personas. Entonces, quiere seguir el ejemplo de lo que hacen sus padres. Así igual nosotros, de nuestro Señor. Él nos hizo. Entonces tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Esa es nuestra obligación, porque Él nos compró con su sangre derramada en la cruz.
No somos salvos por casualidad. No somos salvos por un accidente de la vida. Somos salvos porque Cristo nos compró derramando su sangre allí en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que andar como Él anduvo. Porque nos dio el ejemplo. Él le dijo al Padre: hágase en mí tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuántas veces nosotros, leyendo la Escritura, vemos claramente la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y estamos dispuestos a vivir como Él nos pide que vivamos para seguir en los pasos del Maestro? También porque es la consecuencia de estar con Él. En primera de Juan 4, versículo 17, la segunda parte, dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se fijan en este versículo? Que a veces nos pasa rápidamente, lo leemos y no lo consideramos. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermano, hermana, ¿reflejas tú en tu vida la presencia de Cristo? ¿Reflejas en tu vida la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? El hombre asimila el carácter de su Dios, cualquiera que él sea. Los caldeos imitaban el carácter violento de sus dioses crueles. Todos esos dioses eran de una crueldad enorme. Y los caldeos entonces se formaron con esa característica, la violencia de sus dioses. Los romanos asimilaron el carácter de sus dioses corrompidos. Por lo tanto, la vida de ellos era una vida corrompida. Las grandes orgías que se realizaban en Roma, que uno lee lo que ellos hacían, y en esta época, en este siglo que estamos viviendo, nos hacen temblar de vergüenza por las cosas que ellos realizaban. Igualmente, los cristianos, los creyentes, hijos de Dios, salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos imitar a nuestro Dios de amor. Y Jesús es el ejemplo de suprema bondad y pureza que debemos imitar en todo nuestro andar cristiano. Cada día de nuestro vivir, cada día de nuestro existir. ¿Sientes tú, hermano o hermana, la necesidad de andar como anduvo el Señor Jesús? ¿Te llama la atención el andar como anduvo Jesús? ¿Qué nos dice la Escritura de Él? Anduvo haciendo el bien, siempre. Anduvo predicando el reino de los cielos, siempre. Anduvo ayudando a los necesitados, siempre. Sentimos nosotros ese deseo de vivir, de andar en esta vida como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Esto indudablemente reclama fe, esfuerzos y trabajos de nuestra parte. Subir un monte alto requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte. He escuchado a varios hermanos que
que han comentado cuando suben el Cerro La Campana. Yo llegué hasta las falditas de la campana nomás, en una ocasión. Pero hay muchos que han llegado arriba y requiere de esfuerzo, de constancia, de valor, de ánimo para seguir adelante y llegar allá. Pero cuando la persona ha llegado a la cúspide, a la parte alta, puede observar la campiña, puede observar lo que hay a su alrededor. Y si el día está claro, despejado, lo que verá será algo realmente maravilloso. Porque desde arriba podemos ver y dominar con satisfacción la hermosura del paisaje. Una vida espiritual alta es igual. Desde arriba todo será más hermoso y placentero para una vida cristiana satisfactoria. Hermanos, ¿es tu andar diario una imitación de la vida de Jesús? ¿Imitas en tu diario vivir, en tu diario actuar, en las cosas que tienes que hacer, en lo que tienes que desarrollar, en tu trabajo, en tus obligaciones, en tus estudios, en todo? ¿Imitas lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Ya lo vimos en la clase antes del culto. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Desde su niñez hasta su adultez. Esto andar diario, una imitación de la vida de Jesús. Recordemos este pasaje y quedémonos con estas palabras. Pues como Él es, el Señor Jesucristo es, así somos nosotros en este mundo. ¿Esa es una realidad para tu vida? ¿Esa es una verdad para ti? ¿Andas, caminas, haces las cosas como el Señor las hizo? Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Muchos dirán, pero nosotros somos humanos, no podemos pretender imitar a Jesús, que era Dios, que era divino. Pero Él nos dejó ejemplo en su andar en este mundo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros imitemos, que vivamos como Jesús vivió, para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor nuestro, te damos muchas gracias, Padre, por esta meditación en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestros deseos de cada día caminar como tu Hijo Jesús caminó. Enfrentando los problemas, las dificultades, pero encomendándose a ti en todas las cosas. Enfrentando un mundo hostil que le perseguía, pero él estaba seguro que estaba haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para vivir igualmente nosotros y honrar y glorificar tu santo nombre con nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.